Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Tecnología y negocios en Conexión Tecnológica. Bien, regresamos a nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y Negocios, dedicado a la automatización de las tecnologías de la información y la comunicación a las pymes. Y también, en este caso, a las universidades. La universidad es una entidad educativa y que también necesita tecnología. Vamos a recibir a Fran Rodríguez González. Él es canciller presidente, de lo que es el sistema corporativo de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Vamos a darle las buenas tardes. ¿Cómo está, Fran? Un placer y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guido y demás. Muy complacido de estar en su programa, felicitándoles por tan buena experiencia que tienen y por traer estos temas tan importantes a la sociedad. Así que desde nuestra Universidad UTESA y toda nuestra familia, a sus órdenes y gusto en compartir. Gracias por tu tiempo, que una tarde familiar y te agradecemos ese tiempo que tú nos otorgas también. Es un placer. Mira, en las universidades, principalmente en las pandemias, ya que tenemos un año más, o sea, tenemos 2 años, ¿verdad? Un año después de la pandemia. Exacto, vamos rumbo al segundo. Hubo lo que se llama una aceleración. O sea, ya estamos entrando en el segundo año de la pandemia y para nadie es una novedad que los cambios se han producido de manera drástica y que las universidades, en este caso la educación superior, ha tenido, y la otra educación, claro está, pero estamos hablando principalmente de las universidades, han tenido que adaptarse a la crisis de manera rápida. Y esto va a tener importancia cuando las universidades y las entidades educativas, en este caso, vuelvo y repito, universidades, piensen a futuro, ¿qué van a hacer? ¿Qué cambios van a hacer hacia el futuro? ¿Cuáles son las transformaciones necesarias para el largo plazo? Y el papel que representa la digitalización en ese proceso de transformación. Eso es importante. ¿Qué te opinas de eso? Bueno, sin lugar a dudas, Guido, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha impactado fuertemente, ¿verdad? No solo en la educación superior, sino en todos los aspectos sociales, económicos, de negocios, etcétera. No obstante, creo que una de las mejores lecciones que esto nos deja es que el hecho de nosotros ser resilientes, ¿verdad? Tener esa cultura resiliente, estar preparados, ser flexibles, el hecho de uno prepararse para el futuro e invertir tal vez en cosas que a lo mejor a veces no hacen hasta mucho sentido en el momento, en el presente, pero sí teniendo esa visión de futuro es muy fundamental, es muy importante. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros iniciamos nuestro proyecto de educación virtual en el año 2014. En el año 2017, ¿verdad? Ese proyecto de educación virtual permitía a algunos estudiantes seleccionar algunas asignaturas para tomarla totalmente virtual. Entonces, gracias a eso, desde ese año, 2014, empezamos a crear una estructura para ese servicio, para esa modalidad educativa, a contratar personal, a entrenarlo, a tener todo un departamento ya muy estructurado para esos fines. Y en el 2017, pues, quisimos hacer un experimento de crear un espacio, un aula virtual para la presencialidad, o sea, de apoyo a ya las clases presenciales. Entonces, ya cuando vino la pandemia, nosotros teníamos por lo menos 8,000 estudiantes tomando alguna que otra asignatura online
y teníamos los docentes preparados, capacitados. O sea que gracias a todo eso se nos hizo más fácil esa transición. Fue algo, entiendo que súper rápido. Desde luego requerimos de más capacitación a quienes no la tenían. Exacto. Y gracias a Dios tuvimos una muy buena transición en ese sentido. Y pienso que eso es gran parte de la lección que nos deja la pandemia, la resiliencia, la preparación y la flexibilidad que debemos tener. Bueno, pero ustedes tuvieron la buena visión. La buena visión, porque hay otras universidades que le agarró vamos a decir, desprevenido. Claro. Y tuvieron que adoptar tecnología de forma acelerada. Claro. Pero hablando ya un poquito de lo que es la transformación digital, vamos a hablar un poquito del concepto. O sea, ¿qué es una transformación digital enfocada a la universidad, vamos a suponer, o en términos generales en educación? Cuando hablamos de transformación digital, ¿a qué nos referimos? Para que la gente entienda. Bueno, son muchas cosas, pero podemos partir del principio de que la transformación digital en la educación es, digamos, un proyecto de carácter continuo. Esto debe de ser continuo, nunca debe de parar. Nosotros, por ejemplo, iniciamos a digitalizar procesos desde mediados de los 80, in-house. Entonces, es un proceso que hemos continuado, nunca hemos parado de hacer esta trayectoria de digitalización. Entonces, las instituciones de educación básicamente lo que hacen es un análisis minucioso de sus operaciones y procesos, de lo que es su estado actual versus lo que sería el estado ideal digital. Por supuesto, con la infusión y la aplicación de nuevas tecnologías que están cambiando el mundo, como son el blockchain, la inteligencia artificial, el big data, el Internet de las cosas, el cloud computing, la ciberseguridad, entre otras cosas. Todos sabemos que hay un crecimiento exponencial de las tecnologías. Se estima que por la ley de Moore las tecnologías se duplican cada 1.5 años. Asimismo, a pesar de este rápido crecimiento de la tecnología y el conocimiento, no así es la aplicación o el crecimiento en las empresas. En las empresas es más lineal ese crecimiento. O sea que la adopción de esas tecnologías no es tan rápida como ellas van surgiendo. Y es nuestro desafío, sobre todo en las universidades, acortar esa brecha. Bien. Como imagínense, asimismo, igual la tecnología es transversal en toda nuestra vida en este momento. Eso iba a comentar. El tema de la transformación digital va mucho más allá de lo que es la tecnología per se. Es un habilitador de los cambios fundamentales y como institución que son ustedes, que genera valor a sus estudiantes, ¿cuáles son esos beneficios que aporta la transformación digital en la educación superior? Según, desde como ustedes lo han visto. Sí, bueno, esto implica, digamos que un rol de compromiso y liderazgo. Y en mi función como líder institucional es precisamente identificar cómo la transformación digital puede agregar valor a nuestros servicios, a nuestros procesos. Si cuando se aplica arroja resultados que muestren mayor grado de eficiencia, si nos permite realizar los procesos más rápidos, más ágiles, y si permite aumentar la satisfacción del estudiante, por ejemplo. Asimismo, la industria que es receptora de los estudiantes, si van adquiriendo mayor satisfacción como resultado de esta transformación digital. Y también dentro de esos resultados, pues también se observan más beneficios, como son la reducción de costos y así como el aumento de la inteligencia colectiva de la institución. Tú tocaste un punto interesante. La transformación comienza en los líderes, en los rectores de universidades. Si no comienza por la mentalidad, de ahí no va a haber transformación. Es un punto interesante esto. Y ya hablando de esa parte, ¿cómo las universidades pueden enfocar la transformación digital? Hay una parte, el enfoque de la experiencia del estudiante, por ejemplo, y está el enfoque de mejorar la comunicación, ¿cómo? Automatizando
esa comunicación mediante el marketing. O sea, ¿cómo debe la universidad en términos general enfocarse en esas dos experiencias, en esas dos mejoras? Porque han tenido con este proceso las universidades inconvenientes desde el lado del estudiante y en la comunicación también. Es un reto. Es un reto. Desde luego es un gran reto, Guido, y bueno, esto es un poquito también de arte, lo diría. ¿Verdad? La tecnología a veces es muy straightforward, pero digamos que el arte, la humanidad, que uno le infusione a todo esto, pues es lo que va a marcar la diferencia. Pienso que la elección de la estrategia que uno elija va, digamos que a depender mucho de las capacidades existentes de la institución y de la forma como la institución desea competir o ofrecer sus servicios. Como tú muy bien dijiste, hay dos enfoques primarios o primordiales de las estrategias. Una es la estrategia del compromiso con el usuario, con el estudiante o con el cliente, ya en términos empresariales. Lo que es el Customer Engagement Strategy, por así decirlo, que se enfoca principalmente en experiencias extraordinarias y personalizadas que generen lealtad en los clientes o en los usuarios, en los estudiantes. Y la número 2 es una estrategia de solución digitalizada que persigue más bien que los productos y servicios tengan un alto grado de información y generen un nuevo valor para los usuarios y que ellos los perciban de esa manera. Pero como te dije, todo esto tenemos que hacer una mirada introspectiva de la institución y ver con qué capacidades tenemos, cuáles talentos contamos y la forma en cómo deseamos, digamos que introducir y ofrecer esos servicios en el mercado. Una tercera estrategia pudiera decirse que es la excelencia operacional, pero entendemos que es un requisito mínimo para implementar procesos digitales, que ya exista una excelencia operacional, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. Yo me voy un poquito más también en cuanto a este tipo de selección de estrategia, a el tipo de estrategia competitiva, como lo establece Michael Porter. Nosotros que somos una institución que, digamos, de acceso, que le permitimos a toda persona, sin importar su condición social, poder accesar a nuestros servicios, a nuestra profesionalización de la educación, nosotros tenemos muy arraigado lo que es una estrategia de costos también. Esto significa que nosotros somos muy minuciosos a la hora de hacer inversiones, de contratar servicios. Somos muy peleadores en los precios que negociamos para que esto pueda transferirse en nosotros por poder proveer el servicio de educación que lo hacemos a los costos que nosotros lo hacemos, por nuestra filosofía institucional. Eso es importante, los costos. Si reducimos los costos podemos mejorar y optimizar. Claro. Eso es importante. Ya tú hablaste de adopción de tecnología, porque hablaste de algunas interesantes como el cloud computer, los mismos chatbots que podrían servir de servicio al cliente, a ese usuario, a ese participante. O sea, la universidad debe ser un ente que es un ente de servicio, o debe ser un ente de servicio. Hay algunas que hay que estar casi 24/7 con la universidad, porque cualquier solicitud a cualquier hora que los estudiantes lo solicitan. Y los mismos profesores, incluso en el mismo proceso de ellos integrar lo que son los procesos de reportar notas, darle seguimiento a los estudiantes, verificar lo que es la parte de las estrategias, lo que ellos montan para sus estudiantes. Entonces, esa iniciativa de transformación digital que han tenido o que vienen teniendo éxito, ¿cuáles son algunas de esas áreas, como bien tú has mencionado, algunas otras de innovación, que se pueden implementar en las instituciones de educación superior, que a lo mejor no son tan obvias? Porque para los estudiantes siempre es muy obvio, pero como tú dices, la de costos, bueno, bajar los costos incrementa que los estudiantes lleguen, pero ¿qué otras áreas de innovación se pueden ustedes implementar? Es que estamos con millennial y centennial. Sí, ¿no? Todo lo lleva celular. Óyeme, ya con los millennial y centennial, ya las universidades, o sea, la presión que tiene la universidad con cambios tecnológicos, o sea, la va a tener siempre. Pero es como dice Fran,
que es algo, una transformación que va al paso, o sea, va, para que sea bien una transformación digital, debe ir en proceso y de acuerdo al presupuesto, porque es otra cosa. Por eso hablo de las áreas en donde se puede implementar esta parte de la innovación. Háblanos de eso, Fran. ¿Cuáles son las áreas de adopción tecnológica que una universidad puede implementar para que tenga un mejor éxito, un mejor desempeño? Desde luego, bueno, mira, es muy amplio el espectro de claro todo esto, sí. Pero por hablarte un poquito de áreas no comunes, por ejemplo, la Universidad de Duke expresa cómo implementaron un sistema de irrigación de sus sprinklers en el campus para el mantenimiento del patio y las áreas verdes, automatizado, y eso le impactó en un 40% de reducción de agua, me parece, y de costos asociados a eso. Entonces imagínate que algo tan, digamos que fuera de las clases, de las aulas, te puede impactar en costos y esa reducción tú la puedes aprovechar en inversiones en tecnología en favor de los estudiantes, por ejemplo. En estrategias de retención. Por ejemplo, hay hoy en día empresas que ofrecen seguridad de drones automatizados, que imagínate que ya tú puedas desprenderte de gran parte de la seguridad física que tú tienes en el campus y tú puedas tener un sistema de drones que salen cuando despierta alguna alerta en algún área y van y hacen grabaciones, generan otras alarmas, y bueno, es otra manera de ver este enfoque. Ya sí enfocándonos un poquito en la universidad y en nuestro core process, que es la educación, digamos que hoy día las instituciones están experimentando nuevos modelos de negocio. Entonces, la educación online y sobre todo ya posteriormente a la pandemia va a quedar instaurada como un nuevo modelo de operación o de negocios en el que las universidades desde luego se van a ver obligadas, digamos porque así el mercado lo demanda, de ofrecer programas totalmente virtuales, 100% online. Y esto es tan interesante y tan importante, señores, que imagínense que muchas personas que no tenían antes la oportunidad de trasladarse a su recinto o que tuvieron su educación profesional interrumpida por algún acontecimiento social o porque tuvieron que trabajar, ahora desde sus casas pueden tener el acceso a la educación. Imagínense, señores, en el contexto de nosotros en República Dominicana, que tenemos un gran alto índice de adolescentes embarazadas, muchas de esas jóvenes tuvieron una interrupción y tal vez no pudieron continuar su educación superior, y ya al tener una criatura y el proceso de crianza, tal vez no pueden ir a una universidad siempre porque no tienen alguien que le cuide su niño, su bebé. Entonces estas personas ya con estos programas 100% online pues van a tener acceso a la educación profesional. Es algo muy, muy impactante, muy interesante. Interesante. En el área, así mismo, en el área de la educación continuada, que hoy día es considerada una de las áreas donde va a haber mayor, digamos, enfoque también, por lo que ustedes saben el estudio del futuro del trabajo que lo sacó la Universidad de Oxford en 2013, y a partir de ahí han venido muchos estudios más en el que se dice que alrededor un 40-50% de las plazas laborales serán reemplazadas, serán sustituidas. Todos ahora nosotros, los adultos, los centennials, como tú dices, Guido, vamos a tener que reentrenarnos y adquirir nuevas habilidades, entender cómo las tecnologías que revolucionan el mundo funcionan. No tal vez que nos tengamos que poner a aprender a codificar y todo eso, sino entender los principios de las tecnologías para apalancar las oportunidades y aplicarlas a nuestras áreas de negocio. Interesante. Asimismo, también, Guido, en el área ya de reforma curricular, que es algo muy importante. Imagínense que la optimización de las herramientas virtuales para la educación pudieran eficientizar y optimizar el tiempo en que se desarrolla eso. Yo pudiera inclusive posiblemente modificar currículos que tardaban 4 años en un programa, llevarlo a 3 años. Así mismo es. Así es. Entonces,
imagínense ahí la gran productividad que ganaríamos como universidad, como país, como sociedad. Asimismo también, bueno, me gustaría puntualizarles también dentro de las reformas curriculares. Hay un libro muy interesante que les invito a que lo puedan consultar. Es del rector de la Universidad Northeastern University en Massachusetts, una de las universidades consideradas más innovadoras del mundo, el cual él tiene, ese libro se llama A Prueba de Robots, la inteligencia artificial en la era de la educación superior. Así y él es. plantea que los currículums van a tener que tener 3 competencias o conocimientos fundamentales. Uno es cómo funcionan las tecnologías, cómo funcionan las máquinas, los robots, los algoritmos. Número 2, toda la información que generan esas computadoras, o los robots, o todos estos procesos, debemos de saber cómo interpretarla y cómo aplicarla. Esto es lo que es el Big Data. Sabemos que hoy día hay más de 50 billones de dispositivos móviles conectados alrededor del mundo y todo eso genera una gran masa de información. El profesional de hoy día tiene que saber manejar esa data y cómo interpretarla. Y número 3, y muy, muy fundamental, son las competencias humanas, o lo que él le llama humanics, que son aquellas cosas que las robots o las computadoras nunca van a poder sustituir de los humanos. Y ahí está el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la agilidad cultural, la empatía, la innovación, el trabajo en equipo. Son esos componentes importantes que tienen que tener hoy día todo currículum profesional, y nosotros aquí en la universidad estamos trabajando arduamente para fortalecer el currículum con los mismos. Bueno, vamos a hacer una pausa, Fran, y vamos a hablar luego, a seguir con este tema, porque eso es importante, todo lo que tú dices, esas habilidades que debe tener ya una persona para a nivel prácticamente futurista, para que tengan todas esas habilidades técnicas. Y actualidad y futuro también, las dos cosas. Vamos, después de la pausa, seguimos con este interesante conversatorio con Fran González, porque Fran Rodríguez González, que es canciller presidente de lo que es la parte corporativa de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Después. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Continuamos con el segmento Tecnología y Negocios con nuestro invitado, el señor Frank Rodríguez González, presidente canciller pues, de todo lo que tiene que ver con la Universidad Tecnológica de Santo Domingo. Como estuviste comentando, uno de los desafíos dentro de la transformación digital en la educación superior es disminuir todos los temas de la deserción estudiantil. Yo diría que otro gran reto es ampliar el acceso a la educación de forma remota en un sistema educativo que prioriza o priorizaba anteriormente, antes de la pandemia, la asistencia física del alumno. Y adicional, pues todo lo que hay ahora en el medio. Es decir, tú tienes un Coursera, tú tienes Cybery, IT, tú tienes una serie de portales que te ofrecen curso gratuito, incluso de cualquier avalado avalados por universidades, sí, por el IT, por el MIT. ¿Cómo ustedes le van a hacer frente a eso desde la perspectiva de transformación digital? Muy dura. Muy bien. Sí. Perdón, Fran. Bueno, yo te respondería rápidamente con la aplicabilidad y pertinencia. Pienso que todas estas herramientas son muy beneficiosas, muy provechosas, inclusive todas de ellas tienen orientación a las universidades y tienen, digamos que, servicios y accesos para las universidades poder construir su propio currículum y usar las mismas herramientas para sus programas. O sea que estas herramientas también han surgido, ellas teniendo en cuenta, digamos que las mismas instituciones de educación superior para que sean partícipes de todo esto. Asimismo, como te dije, la aplicabilidad y la pertinencia. Cada sociedad, cada comunidad, cada región tenemos nuestros propios problemas que resolver, muy característicos. Entonces, el hecho de que se produzcan toda esta oferta académica y de cursos es muy beneficioso, pero siempre la universidad, la institución donde tiene el arraigo, tiene la misión de
aplicar todo ese conocimiento en su comunidad y en su industria y en las empresas que les rodea y con las que somos colaboradores. Como te dije antes, la tecnología no va a resolver el cambio climático por sí sola, no va a resolver el calentamiento global, sino somos nosotros los seres humanos que decidimos, vamos a reunirnos, vamos a discutir cuáles son nuestras ventajas, nuestras oportunidades, nuestros retos. Y eso es lo que nosotros constantemente hacemos aquí con todas las asociaciones empresariales, con diversas empresas. Tenemos ese tú a tú. Entonces, eso es muy fundamental. Y sobre todo, en el libro que le comentaba ahorita de Joseph Aoun, él planteaba la parte de la educación experiencial. La educación experiencial y principalmente ahí en Northeastern University, ellos tienen programas en los que los estudiantes estudian en la universidad 1 o 2 años y se van 2 años más a una empresa a nivel mundial a trabajar y a aplicar sus conocimientos. Cuestión de que cuando un profesor le esté, digamos que planteando un problema del agua o algo, ellos digan, no, yo lo conozco porque yo lo viví en África, en una ONG donde hice mi práctica experiencial. Entonces, asimismo, la investigación y desarrollo, investigación científica que se da en las universidades y que están directamente asociadas a esos problemas, son los que entiendo que siempre van a ser las universidades pertinentes para que todo eso pueda, digamos que, funcionar de una manera armónica. Interesante. Bien, exacto. Y eso es que esos cursos, como bien tú comentas, son un sistema de apoyo, pero no algo definitivo, sino que nos ayuda a adquirir algunos otros conocimientos, pero la universidad siempre va a tener prioridad. Claro, claro. Bueno, gracias, Fran. Gracias. Tú sabes que el tiempo es corto. Sí, pero interesante. Ese modelo, para mí como que yo estoy pensando, tú me vas a decir sí o no, nada más, que nos falta un minuto. Ese modelo tú lo estás implementando en la universidad, por eso es sistema corporativo, porque falta esa parte. Sí, claro que sí. Claro que sí, Okay. Tú sabes, te explico, nosotros somos un grupo empresarial además. Entonces, en el 94 creamos lo que se llama la División Universidad Empresa. Entonces, creamos y desarrollamos empresas que estén, digamos, directamente vinculadas a la universidad. Y entre ellos está el periódico La Información de Santiago, está el Centro Médico Cibao UTESA, está el Parque Industrial de Zona Franca, Caribe Industrial Park, tenemos un hotel también en Mao. Entonces, eso es un poquito de interesante. Que tenemos. Te felicito por ese modelo, está interesante. Muy interesante. Después vamos a hablar de eso más adelante para que la gente conozca De acuerdo. conozca más del sistema corporativo de la Universidad UTESA. Gracias por tu comparecencia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un honor y un placer. Igual, a los amigos que nos escucharon, nos vieron por diferentes medios, tienen una cita la próxima semana en su programa Conexión Tecnológica para que brindarles que tecnología de la información y la comunicación. Gracias. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.